Sobre una cultura de la tolerancia en Colombia, el podcast 16. Miguel de Zuviría Samper es uno de los pedagogos contemporáneos que ha trabajado y trabaja por la educación en Colombia desde hace décadas. Él es un psicólogo de la Javeriana. Tiene entre varios de sus reconocimientos académicos un magíster honoris causa en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador. Nació el 3 de noviembre de 1951 y dentro de sus múltiples aportes y obras, hoy queremos hablar para iniciar en este podcast, aunque de una forma muy superficial, porque se necesitaría mucho tiempo y prácticamente montar un curso, talleres en alguna plataforma, que es lo que está tramando el proyecto Sinergia, ¿no? Proyecto Sinergia como proyecto pedagógico está tramando eso, esa construcción. Entonces, para poder brindar esas y otras enseñanzas a todas aquellas personas que quieran formarse de manera gratuita e independiente. Aquí vamos en esa construcción, pero como les decía, queremos hablar de la teoría de las 6 lecturas, una de las producciones de Miguel de Zuviría, para complementar lo que hemos venido trabajando en los 3 podcasts anteriores, desde Estanislao Zuleta y su texto sobre la lectura y las figuras que Laurita nos ha venido explicando, la figura del camello, la figura del león y la figura del niño, ¿sí? Entonces, por esa razón, hemos querido conectar con otro pensador, con otro pedagogo, con otro autor colombiano, que es Miguel de Zuviría, para poder brindar una mayor profundidad y más perspectivas en torno a este asunto de la necesidad, la urgencia de leer. Entonces, el día de hoy iniciaré con esta aproximación al interesante y complejo tema planteado de la teoría de las 6 lecturas. Luego, Laurita nos regalará una nutrida intervención. Posteriormente, Enrique también nos entregará pues las reflexiones a partir de del trabajo que ha venido realizando en estos 3 podcasts. Y finalmente, nuestro querido maestro John Luna nos hará también una reflexión en torno a esta meta de una ciudadanía de amplios horizontes. Entonces, bueno, voy a arrancar por este lado con el asunto de la teoría de las 6 lecturas. Se plantea en términos muy generales que hay no la lectura desde Miguel de Zuviría, sino existen las lecturas, ¿sí? Y cuando él habla de las lecturas, entonces nos hace un planteamiento secuencial muy bien estructurado, en el que nos presenta una primera lectura, que es la lectura fonética, ¿sí? La lectura fonética es la etapa inicial en el aprendizaje de un individuo, pronunciar correctamente las palabras que se le presentan en un texto, ¿sí? Fonética de la voz, de hablarlas y todo eso, ¿sí? Independientemente del tipo de texto que se lea, el análisis de los fonemas, el análisis de los sonidos y todo. Entonces, esta es la primera parte que nos presenta Miguel de Zuviría, la lectura fonética, las etapas iniciales. Posteriormente, nos habla de la decodificación primaria. Decodificar es empezar a discernir, a entender, a desenredar cosas, ¿no? Y en esta fase de decodificación primaria nos dice que dejamos de pronunciar solamente las palabras para avanzar a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es el saber el significado de las palabras que estoy leyendo, ¿sí? Saber qué significan esas palabras para un uso adecuado en nuestro léxico. Y entonces él nos da unos elementos, la sinonimia, como por ejemplo, si yo estoy leyendo y no logro encontrar rápidamente en mi mente
el significado exacto, entonces puedo empezar a conectar, a relacionar con sinónimos esas palabras, ¿sí? Y así, por ejemplo, otra forma de decodificación primaria puede ser la contextualización. Es decir, ¿qué significa la palabra según el contexto en el que está escrita? Entonces, eso en decodificación primaria. Posteriormente, viene una decodificación secundaria, la tercera lectura. Esa decodificación secundaria, sabiendo ya el significado de las palabras, sabiendo ya cómo se están usando esas palabras en el texto que estoy leyendo, se pasa a este nivel que es un poco más avanzado, en el que ya se empieza a hacer una aproximación a la interpretación de frases y oraciones que componen los párrafos de lo que se está leyendo, y así se empieza a obtener ideas más concretas. Para eso es necesario, por ejemplo, trabajar muy bien, tener conocimientos básicos de la puntuación, saber en dónde la puntuación me está diciendo que está una idea, y a partir de eso la puedo entender cuando estoy leyendo. Luego viene la decodificación terciaria, que es la cuarta lectura. La decodificación terciaria es el nivel que se refiere a ya no la comprensión de la frase o de la oración, sino ya la comprensión del párrafo completo. Sacar una idea concreta de cada párrafo a partir de ¿qué? Del ejercicio de interpretación de lectura de cada oración, porque los párrafos se componen de oraciones y todas esas oraciones aportan algo para dar una idea concreta en un párrafo. Entonces la decodificación terciaria es cuando ya la persona en esta lectura es capaz de hacer la interpretación del párrafo como un todo y de todas las oraciones haciendo parte de ese todo. Luego nos habla de la lectura categorial. Es un nivel que abarca la comprensión del texto como tal. O sea, a donde en teoría nos debería llevar el proceso educativo tradicional, es decir, un estudiante que está terminando la media, o sea, grado noveno, debería ser capaz como mínimo de hacer lectura categorial, ¿sí? Comprensión del texto como tal. Y ya en este punto no se habla solamente del texto escrito, sino de textos discontinuos. ¿Qué es un texto discontinuo? Un video, una infografía, una imagen, un podcast. La comprensión total y su significado en el mundo real. El significado en el mundo real de eso que se está leyendo. Ahí deberíamos llegar cuando estamos terminando la media. La básica, o sea, el noveno. Ya la lectura metasemántica, que ya es la sexta lectura, ¿sí? Es la categoría final, nos dice Miguel de Subiría en esta teoría. Esa categoría final, que es el máximo nivel, no se limita al texto como tal. O sea, ya hay una comprensión total de lo que se lee, sino que también abarca la opinión del lector y la argumentación del lector, formando un pensamiento crítico y siendo capaz de relacionar lo que acaba de leer en ese tipo de texto que tenga a su disposición, relacionarlo con otro contexto y con otros textos, ¿sí? En ese orden de ideas, y para ir dando puntadas a lo que viene a continuación, esta lectura metasemántica, esta decodificación metasemántica, se puede relacionar muy bien con la figura del niño. La figura de sorprenderme, del olvido, del renacer, ¿sí? Que se plantea desde Estanislao Zuleta. Entonces, esto es, y de verdad, muy superficial. Esto no alcanza a hacerse apenas una mención de lo que es la teoría de las 6 lecturas. Esto es lo que nosotros queremos hoy presentar también como parte de este ejercicio pedagógico que va a ser parte de lo que el proyecto Sinergia está preparando y está cocinando para próximos meses.
en este ejercicio. Entonces, tenemos nosotros que se plantea una pregunta a partir de esto, para ahorita dar paso al saludo y terminar con esta introducción, así como larguita que estoy realizando. Y dice que esta afirmación, si lo más importante para generar desarrollo es producir conocimiento a partir de la información, y que la mayoría de la información se encuentra en algún medio escrito, entonces la lectura se constituye en la herramienta fundamental para la consecución de este fin. Es decir, nos estamos enfrentando a una urgente necesidad de que la sociedad colombiana y la sociedad en sí, de países como Colombia, aprenda a leer. En el aprender a leer está la posibilidad de generar desarrollo, de producir conocimiento y de alcanzar metas más allá de las que nos podríamos proponer si no sabemos leer. Entonces, pues, el día de hoy, pues, saludamos Laurita, maestro John, profe Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a invertimos el orden precisamente para poder conectar bien. Entonces, Laurita nos va a hacer su exposición, su explicación en este momento. Posteriormente, el profe Enrique, y luego entonces vamos a charlar con el maestro John. Y en medio de eso vamos haciendo nuestros aportes y nuestras pequeñas reflexiones para ir amarrando todo este cierre, este cuarto podcast, de lo que fue el trabajo alrededor de sobre la lectura y cómo la apuesta por el saber leer puede ayudar a mejorar esa tolerancia y disminuir la intolerancia en una sociedad como la nuestra. Entonces, bueno, Laurita, quedamos en tus manos. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, el propósito pues de mi presentación es de carácter, además de introductorio, procurar por la ejemplificación y citar nuevamente esa necesidad de que cada uno de nosotros cultive esas tres figuras necesarias para la interpretación de un texto, de un video, de la vida como tal. Tres figuras que pues si se cultivan y si se adoptan, nos lleva pues a tener pues un pensamiento filosófico. Como lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, esas figuras son el camello, que por sí sola no nos permitiría pues hacer una interpretación ideal de un texto de aprendizaje. Tenemos pues la figura del camello, representa el trabajo, representa la admiración. Tenemos la figura del león, que es esa posición crítica, pero pues si se queda solamente en ese camello, en ese león, si solo se orienta o se cultiva esa figura, la rebeldía no es suficiente para el progreso, para comprender la vida. Tenemos la figura del niño. El niño, pues, una vez se pasa por estas dos figuras, el camello, el león, y llegamos a ese niño,
que no se llega tan fácil. Esto implica pues trabajo, implica pasar por lo que cada una de las figuras comprende. Este niño es perdón, es olvido, ya esa comprensión requerida en este caso de un texto, una comprensión. Y cuando hablo de una comprensión es porque ese texto influye en mi vida, lo hago ya parte de mi vida, transforma mi vida de alguna manera. Entonces, un momento, uno de los elementos pues claves, y quiero pues nuevamente insistir en esto, un momento clave del texto, dentro de todos los momentos que tiene, es el texto produce su propio código, hace mención de esto. Y para que ese texto produzca ese código que cada lector debe de ubicar, debe de descifrar, eso va a implicar trabajo. Cuando se pretende o se cree que un texto tiene un código común con el lector, pues si ese código es igual del texto del lector, esto realmente no implicaría trabajo, no implicaría dedicación, no implicaría lo que pues las figuras que mencioné anteriormente describen. Entonces, el hecho de que ese texto produzca su propio código, un buen texto, una buena lectura, y no solamente quiero quedarme en la lectura del libro, sino pues también de los escenarios, de lo que acontece, como por ejemplo, ahorita con esto del petróleo, vamos más allá de qué pasó con eso del petróleo, por qué subió la gasolina, por qué subió el mercado, por ejemplo, qué variables o qué coletazos del anterior gobierno inciden en que eso suceda. Entonces, es hacer, digamos, una interpretación de eso que sale así de momento en las noticias y que pues a todo el mundo toca. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese 61% de la reserva de oro que pues ya no tiene Colombia? ¿Qué sucede pues con eso? Más allá de hacer un comentario sobre X o Y gobierno, es buscar a profundidad qué es lo que sucede con eso. Entonces, mi invitación nuevamente es a ubicar ese código que produce ese texto, ese escenario, ese video, ese momento, y pues interpretarlo. Vuelvo y digo, eso implica trabajo. Un escenario que tenga pues un código común, un código igual, entonces es un escenario que no va a implicar trabajo, pues porque se asemeja a lo que con la información que usted viene, lo que no le va a permitir pues ir más allá, hacer un aprendizaje o adquirir un aprendizaje como tal. Bueno, como les había mencionado anteriormente, ubicar el código que produce el texto implica trabajo, y ese trabajo implica apropiarnos o cultivar algo que pues al hombre moderno, al hombre que está de afán, no le interesa, y es la lentitud. Nuxio Ordine, en uno de sus videos en uno de los videos de Aprendamos Juntos, en la utilidad de lo inútil,
menciona pues el valor que tiene esa lentitud, y habla de la belleza de aprender lentamente. Y quiero pues traer con esto que en los países donde se concibe, y pues citaban los países, por ejemplo, como Finlandia, donde se habla de la ralentización en la educación. Son países donde, por ejemplo, sus índices de analfabetización o analfabetismo disminuyen, pero respondiendo a unas problemáticas que antes vivía el país. Por ejemplo, en un país, cuando se concibe, digamos, ese aprendizaje lento pero seguro, se da prioridad al estudiante, a ubicar cómo aprende este estudiante, cuáles son las necesidades de ese estudiante, y no se le llena de contenidos, de programas, de que tiene, si está en cuarto debe de hacer un reconocimiento de esto o aquello, estándares curriculares que pues en ocasiones suenan o parecen macabros. Se le da prioridad al estudiante. Y esto a qué los ha llevado, que por ejemplo los índices de suicidio en estos países como Finlandia, olvido pues otro que citaban en el texto, disminuyan un 40%, y que a partir de alfabetizar realmente disminuyan en un 40% los índices de suicidio. Eso es una cifra pues realmente significativa, pero pues hay que tener en cuenta que son aprendizajes en donde en donde se conciben y no se dejan de lado todas las esferas de aprendizaje, de necesidad que tiene un ser humano. Dentro de esto pues incluyen el deporte, el arte, como elementos necesarios para dirigir o concentrar todo esa energía que muchas veces tienen los estudiantes. Entonces, quiero hacer mención, por ejemplo, en Colombia muchos de los planes de desarrollo, sean municipales, sean departamentales, los mismos planes de desarrollo de país, apuestan, y la apuesta también está por el lado de, bueno, disminuyamos el índice de analfabetización, logran disminuirlos. Hay cifras que pues a mí me llaman la atención, mientras que en Francia se habló en 2020 de un 12% de analfabetas. Aquí pues en 2019 se habla de un 5,2% en todo el país. Entonces pues también sería bueno revisar muy bien o tener en cuenta pues esas cifras, y quiero pues aquí hacer mención con el hecho de que no es solamente por mover una cifra la importancia del aprender a leer y a escribir, sino porque ese aprender ese aprender a leer y a escribir impacta en la vida en este caso de los colombianos. Pues acabo de hacer mención de los planes de desarrollo, que no sea solamente por propaganda o por llamar la atención a la hora de mover esas cifras, como lo han hecho con mover las cifras, por ejemplo, de
de los indicadores de robo, de seguridad. En esto son expertos alcaldes como Federico Gutiérrez en Medellín. Puso todo a su favor para mover estas cifras y con eso pues escandalizar al público a favor de él. Aquí pues quiero presentar esta frase de Alvin Toffler y es: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Con esto quiero volver a retomar lo que venía hablando, y es esas cifras no se deben de mover por beneficiar a X, Y plan de gobierno, sino por beneficiar al mismo pueblo, ya que sí, quienes leen y escriben desde todo lo que esto implica, desde el trabajo que esto implica, como lo cita o como lo menciona y lo escribe Estanislao Zuleta, esto implica trabajo, implica dedicación, implica esfuerzo, implica cultivar unas figuras. En Colombia pues los índices de muchas cosas, por ejemplo en educación, en salud, serían diferentes. Entonces mi invitación es a hacer este reconocimiento, que leer no es solamente esa visión, esa primera lectura, esa lectura fonética de la que habla Zuviría, Miguel Zuviría. No es ese solo reconocimiento de esas letras, sino es apropiarse, es ir más allá de esa lectura fonética, lo que nos implicaría no solamente una lectura, sino muchas lecturas. Aquí pues se citan 6 momentos y describen 6 momentos que son realmente valiosos. Entonces esa lectura que nos permite aprender es una lectura que pues ya fue más allá y significó algo para la vida de esa persona. Un ejemplo, digamos, de esto, de esa pobreza a la hora de interpretar, a la hora de descifrar, a la hora de visualizar un escenario, es cuando Francia Márquez habla de mayores y mayoras, de los todes, y pues muchos pusieron en burla y muchos se burlaron realmente de este evento, cuando pues ella introduce 2 momentos conceptuales que pues están olvidados, que sí realmente existen, y frente a eso hubo un momento pues de como si fuera tonto lo que ella mencionara, o si se equivocara cuando pues hacía mención de esto. Mi invitación es esa, a poner, digamos, a poner ese leer y escribir como en duda: ¿realmente leemos y escribimos, o solamente hacemos un reconocimiento de las letras? Muchas gracias, profe Mario, muchas gracias, maestro John, muchas gracias, profe Enrique, muchas gracias a todos los que en este momento pues nos ven. A ti, Laurita, muchísimas gracias por este recorrido y esta capacidad de síntesis que te gastas, ¿no? Para poder presentar los elementos más relevantes de un texto tan
tan denso y tan profundo como sobre la lectura y las figuras que nos plantea. A partir de lo que estabas diciendo y antes de que el profe Enrique se organice, se me vino a la cabeza lo de analfabetas funcionales, a partir de la mención que hacías de esa lucha contra el analfabetismo, ¿sí? Y allá se hace una lucha real contra el analfabetismo, y acá también se hace una lucha contra el analfabetismo, pero en el afán, ¿sí? En el afán de un sistema que tiene muchas fallas, ¿no? Se sigue en la carrera por la nota, ¿sí? Ya desde el ministerio, desde las reformas educativas y todo eso, pues ya no se habla de números, ¿sí? Ya se habla de calificación o de evaluación a partir de conceptos, ¿sí? Sin embargo, el asunto es el tema de son analfabetas funcionales, como lo estás compartiendo ahí en este momento, Laurita, ¿sí? Un ser que ha recibido en la escuela la enseñanza normal de la lectura y la escritura, pero que en su vida ordinaria la usa muy poco, la maneja insuficiente o torpemente, y efectivamente es ese hombre de afán que está en la carrera de las ratas. Cuando está escolarizado es la carrera por la nota. Cuando sale de la escolarización a la vida es la carrera de las ratas, ¿no? La carrera del centavo. Y ese hombre moderno de afán pero sin rumbo, ¿sí? Y que se queda la mayoría de las veces en la figura planteada por Zuviría de la lectura fonética y un poquitico, una cosa muy incipiente de esa decodificación primaria, o sea, de saber más o menos qué significan algunas de las palabras que utilizan, ¿sí? Pero hasta ahí quedan, ¿sí? Por eso algo como lo de mayores y mayoras les dan la torre, porque no se llega a una lectura categorial, no, como mínimo, o a una lectura metasemántica. Entonces, no se llega a la figura del niño, ¿sí? Entonces, es toda una lucha, ¿no? Toda una lucha ahí, este ejercicio, pero pues bueno, voy a compartir pantalla con la presentación del profe Enrique. Entonces, bueno. Listo. Profe Enrique, cuando su merced considere, me va diciendo siguiente. Listo. Buenas tardes a todos y todas. Como ya hemos señalado, pues estamos trabajando todo el tema en torno a la lectura. Y estamos pues con Mario, con Laura, con el maestro John, pues estamos trabajando autores colombianos, que es lo que me parece más interesante, ¿cierto? Como bien saben, pues yo estoy trabajando a Rubén Sierra Mejía. Si quieres ya puedes pasar la diapositiva. Rubén Sierra Mejía. Entonces, recordemos un poco quién era Rubén Sierra Mejía. Pues él fue filósofo, docente y escritor colombiano. En el 2020 pues fallece. Dos de los textos que había trabajado anteriormente, en los anteriores podcasts, fueron dos. El primero de ellos fue Nuestros filósofos no son nuestros genios, insolencias de un disidente. Esto fue una entrevista que se le hizo a Rubén Sierra Mejía en el 2010. Y el otro texto que trabajé sobre él fue La responsabilidad social del escritor, cuya obra fue publicada pues en 1988. Hay dos ideas importantes y cruciales en estos dos textos. La primera es con respecto a la filosofía que se ha venido desarrollando en Colombia y sobre todo en Latinoamérica, porque evidentemente hemos avanzado en materia filosófica, digamos, ya que esta labor filosófica ha evidenciado una clara actividad creativa, ¿sí? No simplemente se ha quedado en el papel divulgativo. Y otro de los aspectos importantes, digamos, de estos dos textos es cuando Rubén Sierra Mejía nos habla sobre la esencia de la filosofía. Para él,
toda filosofía siempre tiene una pretensión de universalidad. Y digamos, todas estas reflexiones se van a terminar convirtiendo en un pensamiento abstracto, universal y válido para cualquier momento. En otras palabras, para Rubén Sierra Mejía, a la filosofía se le escapa la particularidad. Es decir, la filosofía puede surgir en una época determinada bajo ciertas condiciones, pero siempre va a trascender las circunstancias en las que ha sido producida. Por eso, la intención de Rubén Sierra Mejía es pensemos nuestros problemas desde esta misma pretensión de universalidad. Por ejemplo, digamos, la evolución intelectual y el desarrollo de nuestra nación va a tener que construirse a partir de diferentes miradas y múltiples lecturas. Por eso es que empezamos también a hablar sobre 3 autores que me parecen importantes. Si quieres, pasa la diapositiva, Mario. El primero de ellos, pues, es Roland Barthes, que trata el tema referente a la muerte del autor. El segundo de ellos es Bakhtin, que trata el tema de la polifonía. Y el tercero de ellos es Gadamer, que trata el tema de la hermenéutica. Entonces, voy a tratar en estos momentos de conectar la idea de Rubén Sierra Mejía con estas 3 ideas, para llegar a hablar de identidad. Primero, si nosotros partimos de la muerte del autor, esto quiere decir, bueno, recordemos ahí que la muerte del autor es la crítica que se hace a la concepción del autor como el centro de una obra literaria. Es decir, que aquí lo que se va a hacer es desvincular al texto de una autoridad máxima que se considera quien nutre al texto. Posteriormente pasamos a la polifonía, porque nosotros no podemos hacer una lectura, bueno, si muere el autor en el texto, la lectura se va a hacer desde otros autores. Entonces aquí radica la noción de polifonía que nos brinda Bakhtin. Entonces, ¿qué es la polifonía? Es cuando intervienen diferentes voces narrativas, diálogos o discursos, dando una visión particular sobre el texto. Entonces aquí se aúna la muerte del autor y se va aunando también la polifonía. Pero nos faltaría un elemento, y es la hermenéutica. La hermenéutica pues ya tiene que ver con la interpretación. Y digamos, aquí en la interpretación se va a establecer un diálogo entre el lector y el texto sin la necesidad de que exista un intermediario. Aquí volvemos a rescatar, digamos, la muerte del autor. Entonces, todos estos 3 elementos se empiezan a aunar: la muerte del autor, la polifonía y la hermenéutica. Esto nos va, digamos, como bien decía Laura, el texto va a empezar a producir su propio código. Y como bien decía Rubén Sierra Mejía, para nosotros empezar a comprender, bueno, para nosotros llegar a esa evolución intelectual y al desarrollo de nuestra propia nación, ¿sí? Es necesario que hagamos esa lectura desde múltiples lecturas y miradas, ¿sí? Por eso estamos hablando de estos 3 autores, por ejemplo, Barthes, Bakhtin y Gadamer. Entonces, el texto va a producir su propio código y esto nos va a llevar entonces a la interpretación. Digamos, no hay que prescindir nosotros de la filosofía de antaño, ¿sí? Por ejemplo, porque estamos hablando de esta esencia de la filosofía que tiene la pretensión de universalidad, ¿sí? Entonces, yo acoplo, digamos, las lecturas de antaño de filosofía a un contexto como el nuestro, el colombiano, en donde se presentan, digamos, casos de violencia, desempleo, etc. Hay que empezar a hacer la lectura desde nuestro contexto, pero
obviamente vamos a tener en cuenta a todos estos autores de antaño, ¿sí? Porque precisamente esa es la esencia de la filosofía, la pretensión de universalidad. Pero desde ahí va a empezar a radicar un sentido de identidad como desde nosotros, ¿sí? Radica el sentido de identidad filosófica, y ese sentido de identidad filosófica nos va a proveer posteriormente un sentido de identidad política y un sentido de identidad cultural, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, digamos, mirar el sentido en el que Rubén Sierra Mejía nos está diciendo la realidad. Sí, la filosofía tiene una pretensión de universalidad, pero esos textos filosóficos de antaño que nosotros tratamos de acoplar a la realidad colombiana van a estar, digamos, van a tener que pasar por estos autores, digamos, vamos a tener que mirar a Barthes con la muerte del autor, vamos a tener que mirar la polifonía desde Bakhtin y vamos a tener que hacer una labor interpretativa desde Gada, ¿sí? Y es algo interesante porque eso es lo que hace Estanislao Zuleta con el texto de Nietzsche y de los tres estadios de los cuales nos habla Nietzsche. Él está trayendo un texto, ¿sí?, filosófico producido en el siglo XIX en Europa, pero lo está acoplando a una realidad como la nuestra. Y lo mismo está haciendo Rubén Sierra Mejía. Ellos no desconocen que existe una tradición filosófica y esa misma tradición filosófica nos está trayendo nuestra propia identidad. Está tratando de construir nuestra propia identidad filosófica y de ahí estamos tratando de construir nuestra propia realidad política y cultural. Entonces, para finalizar, yo diría lo siguiente: si el texto produce su propio código, entonces Colombia también debe producir su propio código. Muchas gracias. Wow. Estaba yo acá precisamente echándole lápiz a la vaina, o sea, gracias Enrique con ese cierre, ¿sí? Porque si no leemos nuestra realidad como es, la realidad colombiana, no podemos trabajarle, ¿sí? Es como el proceso de investigación cuando uno está haciendo un ejercicio académico, determinar el estado del arte. Si nosotros no logramos hacer una lectura real de nuestra realidad, vamos a seguir tomando decisiones equivocadas, decisiones nefastas, ¿no? Entonces, pues, bueno, Enrique, muchísimas gracias de verdad, porque también lograste esa síntesis y amarrar todo de una manera genial. Y todo este proceso de lectura y todo lo que estamos trabajando y proponiendo desde el proyecto Sinergia, queremos aterrizarlo en una pregunta para escuchar los aportes del maestro John, precisamente en torno a cómo la lectura nos ayudará a construir una sociedad de amplios horizontes, maestro John, desde su perspectiva. Le escuchamos. Un cordial saludo para los profesores presentes y para quienes siguen la página. Y en relación de lo que el profe Mario da como en el inicio del podcast a través de las 6 lecturas, es el inicio a un viaje a nuevos horizontes a través de la lectura y desde sus autores. Y en el contexto de cada libro hay un autor y hay un código, y nosotros, después de que iniciamos un proceso académico, nosotros vamos con el tiempo, vamos siendo escáneres de ese código. Y en relación, en lo que la maestra Laura relaciona en las figuras del camello, el león y el niño, es lo mismo que hace como el balance entre el profe Mario y lo relacionado con la profesora Laura, indican es de que el manejo de la lectura es la transformación
a una cultura de la intolerancia a la tolerancia. Pero, ¿qué se lleva a la tolerancia? El que está escaso de conocimiento, de no tener una lectura, de dominio y vivir en un alfabetismo. Y si lo vemos desde un sistema global, no solamente Colombia es la que carece de ese sentimiento de analfabetismo. ¿Por qué? Porque gobiernos anteriores y de pronto, y en este gobierno que hasta ahora no alcanza a llevar ni siquiera mes y medio. Pero entonces, ¿qué pasa? Todavía tenemos el tiempo de transformar al ser humano a través de la lectura y que manejen un lenguaje de empatía en su conocimiento, y que desde las familias haya, como así como hay aplicaciones para subir, etcétera, como fotos, etcétera, entonces que también haya una aplicación de cómo también ir formando a las familias, para que cuando el niño de escaso edades, ya cuando llegan a la preescolar y lleguen a la secundaria, entonces ya vayan como más con un nivel ya prácticamente de entendimiento. Cuando ya llegan, entonces el profesor ya no va a tener ese estrés, esa preocupación. ¿Por qué? Porque el niño también ya viene con algo preparado. Él ya viene al menos que sea en aprender los colores primarios, los números en los cuales él se va identificando y entonces él va llevando un proceso también desde su infancia, desde la familia al colegio. Entonces ya él, ya teniendo su conocimiento, teniendo ya su forma en la cual él maneja su nivel ya prácticamente académico, entonces ya no se va a dejar dominar por la intolerancia de otro compañerismo. Y en relacionado en lo que dice el profe Enrique, es muy importante desde la hermenéutica, en que esa es como la discernación a lo que describe y dice el código en una lectura, en lo que lo establece Stanislao Zuleta en su lectura. Y en base a eso, a mí me ha servido mucho desde que inicié en la página Sinergia, de que desde mi proceso académico que tenía una carencia de tercero primaria, ahorita he ido teniendo ya una lectura ya en un lenguaje ya más claro, más entendible, y me ha enseñado de que la intolerancia no nos lleva sino solamente a ¿qué? A ser egoístas, a no tener equidad, a no respetar a las personas por su integridad de género. Entonces ya cuando tenemos ya la tolerancia, entonces ya somos personas que manejamos conceptos de aprendizaje para compartirlos para quienes no tienen conocimiento, porque no hay ignorancia sino falta de conocimiento para las personas, en las que muchas veces en los sitios rurales siempre la manipulación es a través del analfabetismo para inyectarles la ideología y que no tengan su conocimiento para que en el futuro sean personas de bien y les sirvan al progreso de un desarrollo para Colombia. Y me les despido con un cordial saludo y bendiciones. Maestro John, muchísimas gracias. Me encanta cuando plantea esa lectura como un viaje, como el proceso y la transformación cultural. La lectura en familia, para la familia, desde la familia, guiando desde la primera infancia, ¿sí? Y que la lectura es fundamental para no dejarnos manipular. Excelente, maestro John. Laurita, cuéntanos. Bueno, escuchando al maestro, al profe Enrique, al profe Mario, quiero hacer mención, y pues el profe Enrique menciona algo que pues me llama mucho la atención, y es el estado del arte de Colombia. O sea, todos conocemos que en Finlandia, o mejor dicho, muchos maestros, profesores hablan de cuánto gana un maestro en Finlandia, cuántos niños atiende un maestro en Finlandia, pero hacer ese reconocimiento de cómo está Colombia, por ejemplo, en la parte académica,
nos ha costado bastante. Primero pues vamos allá y después, después miramos a ver qué es lo que nos pasa a nosotros, y sobre todo por el lado monetario. Por ejemplo, pero es que en Finlandia ganan tanto, pero es que en Finlandia el profesor de preescolar no es un profesor de pregrado o cualquier profesor, sino es un profesor con doctorado, con toda una formación, o sea, la exigencia es mucho más alta. Cuando se menciona pues ese estado de arte de Colombia y muchas personas estaban negligentes a esa propuesta que hace Gaviria, Alejandro Gaviria, el ministro de Educación, con relación a presentar el informe de la Comisión de la Verdad a las escuelas, a los entornos académicos. Si no hacemos ese reconocimiento de dónde parte Colombia, o sea, es irrisorio, sería absurdo pensar en un cambio. Debemos de hacer el reconocimiento de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Y por eso, pues, eso que menciona el profe Enrique, con relación a hacer ese reconocimiento de dónde estamos, de dónde está Colombia, con respecto a diferentes posiciones. Somos un país realmente muy violento, y cómo pasar de que somos muy violentos a ser menos violentos, o a ser por lo menos tolerantes, es hacer pues ese reconocimiento. Muchas gracias, profe Mario, muchas gracias, maestro Enrique, maestro John, por los aprendizajes. No, Laurita, a ti muchísimas gracias. Sí, este ejercicio que se realizó, que de hecho en el colegio donde trabajamos con Enrique acá en Bogotá se hizo el ejercicio desde el departamento del área de pensamiento crítico. La escuela abraza la verdad, ¿sí? Que desde lo que propuso el ministro de Educación, nuestro colegio lo realizó y ha tenido digamos una muy buena acogida entre la comunidad educativa. Es un proceso largo y es algo que se tiene que seguir haciendo. Esto fue como la primera puntada, y ojalá muchos colegios en Colombia, ojalá que de los más de 12.000, algo más de 12.000 colegios entre públicos y privados del país, ojalá al menos el 50% hiciera ese trabajo seriamente. Sería maravilloso, desde la Cátedra para la Paz, desde todos esos ejercicios que vienen como directrices desde el ministerio. Ese reconocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia, el reconocer de dónde venimos, dónde estamos, nos permite pensar bien para dónde queremos ir, a dónde queremos apuntar, ¿sí? Y eso es lectura. Eso es lectura. La lectura como fundamento para una mejor vida. Yo estaba pensando en eso. Precisamente tenía acá escrito, ¿para qué leemos? La lectura, como parafraseando a Mario Mendoza, la lectura es resistir. La lectura es una forma de resistencia y en esencia, en este momento, un acto revolucionario. Porque leer es pensar, es crecer, es avanzar y es desarrollar mayores competencias, y eso nos permite proyectar una mejor calidad de vida. Entonces, pues, esa era la idea en este ejercicio 4 podcasts, y con este cerramos esta parte. Luego de que nos reunamos todo el equipo de Sinergia, pues vamos a hacer un ejercicio, un análisis para proyectar los siguientes podcasts, que estaremos entonces presentándoles en 15 días el podcast 17. Por lo demás, pues muchísimas gracias, profe Enrique, muchísimas gracias, maestro John, profe Laurita, de verdad, muchísimas gracias por este ejercicio. Entonces, nada, pues un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo podcast. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Bye.